Vamos a seguir con el magíster Orlando Lucas, quien va a exponer su ponencia titulada Métodos analíticos para la evaluación de residuos de pesticidas en alimentos. El magíster Orlando Lucas es justamente magíster en Ciencia de los Alimentos y Químico Farmacéutico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director del Laboratorio de Control de la Inocuidad Agroalimentaria y Calidad de Insumos Agrarios y director general de la Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Es también consultor internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, experto en técnicas de cromatografía y espectrometría de masa aplicada al control de la inocuidad alimentaria. Él ha realizado capacitaciones internacionales en análisis de residuos de contaminantes en alimentos, inocuidad alimentaria, cromatografía líquida y espectrometría de masas en Waters North American Mass Spectrometry Center, disculpen si lo pronuncié mal, en Estados Unidos, y también en la School for Advanced Residue Analysis in Food, SARAF, en Francia, y también en el Reference Center for Food and Pesticide Control en Viena, Austria, y también en el Instituto Biológico en Brasil. Entonces, haciendo esa breve introducción, le damos la más cordial bienvenida al magíster Orlando Lucas, si nos está escuchando. Sí, buenas tardes. Voy a activar mi pantalla, mi presentación, ¿no? Gracias por la presentación. Muchísimas gracias, bienvenido. Mientras el magíster Orlando Lucas está presentando su pantalla, les recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook. Sí, doctor, ya está compartiendo su pantalla. Ah, ya. Ahí le agradecería, sí, ya se ve en pantalla completa. Apenas para hacerle un pequeño recordatorio de que cuenta con 25 minutos de presentación, yo le voy a avisar cuando le estén faltando 5 minutos. Muchísimas Una gracias consulta, y buena presentación. ya, mi audio también se escucha, ¿no? Sí, se le escucha bien, pero su presentación ha vuelto a la presentación de... Ahí, Ahora sí, perfecto. ya, listo. Buenas tardes con todos. Continuando con el Congreso, me toca presentar esta ponencia, ¿no? Titulada Métodos analíticos para la evaluación de residuos de pesticidas en alimentos. Entonces vamos a iniciar, el tiempo es corto. Al inicio quería presentar esta estadística, ¿no? Acerca de la evolución de la agroexportación en Perú. Se puede ver en esta diapositiva, ¿no? Desde el año 2009 hasta la actualidad, hasta el año pasado, 2020, tenemos un crecimiento constante de la agroexportación en Perú, ¿no? Que va desde el 2009, por ejemplo, en productos no tradicionales, se logró exportar 1.828 millones de dólares y actualmente en el 2020 estamos en casi 7.000 millones de dólares en exportación, ¿no? Que es una gran actividad. Sabemos que la agroexportación en Perú representa aproximadamente el 10% del PBI, ¿no? Es muy importante en productos pues como uva, espárragos, arándanos, etcétera, ¿no? Y tenemos acá en esta otra estadística justamente el tema de la agroexportación, pero relacionado a los principales productos. Miren, en este gráfico se puede ver que el principal producto de nuestra agroexportación es uva, seguido de arándano, palta, espárragos y mango. Son los principales productos, ¿no? El resto, 49%. En esta otra gráfica vemos la estadística referida a principales mercados. También es para el año 2020, es decir, es el último año, como mencioné, donde el monto de agroexportación de Perú
bordeado los 7.000 millones de dólares en productos no tradicionales, ¿no? Siendo el principal mercado de nuestras agroexportaciones Estados Unidos, con un 36%, seguido de Países Bajos, 17%, España, el Reino Unido y Ecuador, y el resto 32%, ¿no? Entonces, Estados Unidos es una estadística que se repite a lo largo de los años, ya hace varios años, ¿no? Que se repite que Estados Unidos más o menos bordea siempre el 30% de nuestras agroexportaciones como principal país de destino. Luego tenemos en esta diapositiva, quería mencionar el tema de la importancia del control de los residuos y contaminantes en alimentos, ¿no? En el campo de la inocuidad, de la calidad alimentaria, la salud pública, lógicamente es de primordial importancia, digamos, o preocupación, ¿no? En el comercio internacional de alimentos es importante también porque a nivel internacional las autoridades regulatorias como la FDA, la EFSA, la Autoridad de Inocuidad de Alimentos de Europa, etcétera, establecen estos denominados límites, ¿no? Que deben contener los alimentos para poder ingresar a sus regiones. Entonces, esto es un tema muy importante también. El otro problema o tema que siempre es relevante es el tema de los problemas con los consumidores, ¿no? Hay constantemente está en la mira de los consumidores la preocupación, pues, de que los alimentos contengan residuos de plaguicidas. Y también hay implicancias económicas por la pérdida de alimentos o granos debido a que están contaminados, ¿no? A nivel internacional, este es uno de los parámetros de análisis de riesgo o de manejo de riesgo relacionado con plaguicidas en alimentos, que se denomina límite máximo de residuo. Como está indicado en su nombre, es un límite, es una concentración máxima que se permite, esta es la definición del COE, ¿no? Es la concentración máxima de residuos que se permite en un alimento para considerar que es apto para consumo humano, ¿no? Y haciendo hincapié que también puede ser dentro del alimento o en la superficie del alimento, ¿no? Entonces, esta es la definición del Códex sobre ahora, estos denominados LMRs o límites máximos de residuos, que como la definición del Códice indica son concentraciones máximas, entonces se pueden encontrar diferentes bases de datos, donde se pueden hallar estos denominados LMR. Una de las principales es el Códex, ¿no? Ahí están organizados por matriz, por tipo de plaguicida, ¿no? Por tipo de matriz. También tenemos esta otra base de datos, que es la base de datos de Europa, ¿no? LMR europeo, EU Pesticide Database, ¿no? Está libre, todo esto está en internet porque es de conocimiento público, ¿no? Entonces es de interés tanto para los consumidores como para la industria alimentaria, la agroexportación, cumplir con estos límites. Por eso es que esta información está al alcance del público en general en la página oficial de la Autoridad Europea de Inocuidad de Alimentos, ¿no? También hay una base de datos en Estados Unidos que se llama Global MRL Database, ¿no? No está tan organizado como en Europa, porque este Global MRL Database antes era libre, pero ahora hay que pagarlo para tener acceso mayor, ¿no? Pero para un acceso básico también sigue estando libre. Lo que pasa es que en Estados Unidos esa normatividad está en el Código de Regulación Federal, en el CFR, que también se puede buscar en la internet. Lo que pasa es que no está tan organizado, ¿no? Como este de Europa, que está organizado por matriz, por plaguicida, o sea, tiene sus buscadores, es una base de datos más amigable, digamos, de alguna forma, ¿no? Este es un problema que siempre se observa en este campo, es el hecho de que hay diferentes LMR de residuos de plaguicidas según país de destino, ¿no?
es decir, es heterogéneo. Acá yo quería mostrar un ejemplo para que se vea este tema, para el caso de uva de mesa, por ejemplo. La uva de mesa, el códex tiene un LMR solo para un plaguicida, que en este caso es el diatinón, y está a 2 miligramos por kilogramo. Ahí está, es el año 2014 la adopción. Y en cambio, en la base de datos europea hay 519 plaguicidas. Entonces la lista de plaguicidas es totalmente diferente, ¿no? Lógicamente, como podemos ver ahí, en el códex un solo plaguicida, en la base de datos europea. Y además de eso, eso también pasa con las diferentes fuentes de LMR, es decir, por ejemplo, con Estados Unidos, con China, Japón. Los países que generalmente desarrollados son los generadores de LMR propios, digamos, ¿no? Los países que no tenemos mucho manejo del análisis de riesgo, pues no tenemos LMR propios. Como Perú adopta los LMR del CODES, como la mayoría de países latinoamericanos, africanos, etcétera, ¿no? No tenemos LMR propios, sino que lo adoptamos del Códex, y en ausencia del Códex incluso adoptamos LMR de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, eso es una limitante porque se supone que esos LMR dependen mucho de la canasta de consumo de alimentos, ¿no? Del comportamiento de la población en cuanto al consumo de alimentos, ¿no? Y de la tasa también de residuos que se pueden encontrar en los alimentos que son consumidos en un determinado país, ¿no? Pero esa es la realidad. Y, por ejemplo, cualquier agroexportador que quiere llevar uva a Europa tiene que cumplir este LMR, es decir, tiene que demostrar que esas uvas no están contaminadas, ¿no? O sea, no tienen plaguicidas que superen eso. Eso también hay que entenderlo, no quiere decir que el alimento debe estar, para ser apto, debe estar cero plaguicidas. Eso es un caso ideal que no se cumple, ¿no? Lo que sí es que no debe, sí, que es el caso ideal, pero en caso tuviera, no debe superar el LMR. Esa es la idea de la normatividad. Por eso dice límite máximo LMR, ¿no? El laboratorio cumple un rol de apoyo técnico, de retroalimentación, facilitar y apoyar el comercio internacional, ¿no? Ese es el rol. Este es un esquema general de lo que de flujo de trabajo en un laboratorio que analiza residuos de plaguicidas en frutos y vegetales, ¿no? El ingreso de la muestra, el corazón del proceso, que es el análisis mismo, tanto la extracción como la parte instrumental, que generalmente está basado en cromatografía, espectrometría de masa, y la salida, que son los informes de ensayo o certificados de análisis, ¿no? Que son los de interés para los consumidores, agroexportadores, clientes, ¿no? El análisis de residuos de plaguicidas en frutos y vegetales es una tarea retadora y compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque existe cientos de plaguicidas en niveles trazas, generalmente partes por billón, de diferentes familias y grupos químicos. Este análisis es un análisis no dirigido, es decir, uno no sabe si un alimento qué plaguicida puede tener, entonces no es como cuando se hace control de calidad de un alimento o control de calidad de un fármaco, que es un análisis más dirigido, ¿no? Esto generalmente se busca qué contaminantes hay, entonces uno no sabe porque no sabe qué puede haber pasado en el campo, qué plaguicidas pueden haberse aplicado o qué plaguicidas pueden provenir de la contaminación ambiental o incluso en el transporte o en el almacenamiento, ¿no? Entonces, a esto se añade de que las matrices de alimentos son complejas, ya sean acuosos, oleosos. Los oleosos son más complejos, por ejemplo, los alimentos que tienen alto contenido de ácidos grasos, como el orégano. El orégano es un alimento muy difícil de analizar porque la extracción es complicada. Y este análisis, al tener que buscar cientos de analitos, requiere técnicas que puedan detectar plaguicidas multiclase o simultáneamente
cientos de plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte inferior hay un cromatograma representativo de lo que se ve en un análisis por LC masa a masa de residuo de plaguicidas. Cada pico representa un plaguicida. Lógico, este debe ser el cromatograma de un estándar, ¿no? En una muestra se espera encontrar pocos plaguicidas o ninguno, ¿no? Pero cuando se hace el análisis se hace curva y se utiliza estándares. Y entonces en el estándar sí se está fortificado con todos los plaguicidas, por eso es que se ve así una maraña de plaguicidas. Generalmente los métodos de residuo de plaguicidas en frutos y vegetales incluyen pues 300, 400, 500, hasta 600 plaguicidas que se analizan simultáneamente, ¿no? Por eso es un método bastante complejo, ¿no? Los plaguicidas que se analizan típicamente, podemos decir que por cromatografía de gas o cromatografía líquida, depende de su química, ¿no? En cromatografía de gas, generalmente los clorados, organoclorados, ¿no? Como el aldrin, porque tienen una baja polaridad y son termoresistentes o termoestables, entonces se manejan por cromatografía de gas muy fácilmente. Por cromatografía líquida ya son más plaguicidas de naturaleza química polar, ¿no? Baja volatilidad, como los del grupo carbamatos, conazoles, benzilúreas, etcétera, ¿no? Ejemplo, el carbaril, ¿no? Entonces, por eso es que en los laboratorios de análisis de residuos de plaguicidas se cuenta generalmente con estas dos técnicas, GC y LC, es decir, cromatografía de gas y líquida, y ambos con detector de espectrómetro de masa, ¿no? Y entre ambas técnicas generalmente se logra analizar 500 a 600 plaguicidas, ¿no? Una parte por cromatografía líquida y un grupo por cromatografía de gas, ¿no? Lo que pasa es que también hay plaguicidas que se analizan por ambas técnicas. Representa un buen número, también yo diría aproximadamente pues en el mundo existen más de 1000 ingredientes activos de plaguicidas que se utilizan y que están registrados, ¿no? De esos 1000, diría un 30% se pueden analizar por ambas técnicas, un 60% exclusivamente por LC. LC abarca mayor número actualmente, sobre todo los plaguicidas más modernos. Los más antiguos son por cromatografía de gas, que eran plaguicidas más apolares o poco polares, ¿no? La tendencia actual, a diferencia de años anteriores, es hacer métodos multiresiduos. Porque antiguamente pues en los laboratorios trabajaban por grupos, es decir, una técnica para hacer plaguicidas organoclorados, otra técnica para hacer organofosforados, otra técnica para nicotinoides, etcétera, 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 ¿no? Era más complicado. Esto cambió, ¿no? A partir de la década del 2000 más o menos, con la introducción más fuertemente a nivel internacional de todo lo que son las técnicas de cromatografía líquida y de gas, pero con detector de espectrómetro de masa, ¿no? La espectrometría de masa le confiere esta potencia a la cromatografía de poder analizar 200, 300 plaguicidas simultáneamente en una corrida cromatográfica, que puede en cromatografía líquida, una corrida cromatográfica para análisis de residuos plaguicidas por cromatografía de ultra performance, UHPLC, UHPLC, ¿no? Generalmente te puede tomar 15 minutos, ¿no? Algunos hacen hasta 10 minutos, 10, 15 minutos. Y por cromatografía de gases también. Entonces, este es un poco un diagrama histórico del desarrollo de los métodos de análisis de residuo de plaguicida, desde las técnicas ya tradicionales, antiguas de cromatografía en capa fina, el método Sketcher por cromatografía en capa fina, hasta la técnica actual, ¿no? Pasando por métodos que aún todavía se usan, como el método de Luque, ¿no? Que es método oficial AOAC 985.22, todavía se utiliza, no tanto, ahora más ha predominado, digamos, ya desde el 2000, desde su introducción como técnica en la OAC en 2007, el denominado método Ketcher, ¿no? Método Ketcher, que se volvió oficial en el 2007, que es la OAC 2007.1, ¿no? Ahora, ¿por qué? El método Ketcher es un método que, a diferencia del tradicional, ya no utiliza solventes
muy tóxicos, ¿no? Su solvente de extracción del quechua es acetonitrilo, que es un poco más amigable, comparado con los solventes tradicionales que generalmente eran acetona, tolueno, ¿no? Eteretílico, mucho más tóxicos, y utilizados en mayor cantidad, ¿no? Con pasos de extracciones más exhaustivos, con mayor cantidad de solventes. El método Ketcher usa 10 o 15 gramos de muestra, usa 10 mililitros de acetonitrilo para la extracción, ¿no? Entonces, este método por eso ha ganado bastante, digamos, popularidad, y es el método más utilizado actualmente a nivel mundial para el análisis de residuos de plaguicidas en alimentos, ¿no? Básicamente tiene una etapa de extracción y luego sí un clean-up, ¿no? Este método Ketcher en realidad es un método informal, digamos, que los mismos creadores del método le dieron, ¿no? Para resaltar su característica, ¿no? Quick, rápido, fácil, barato, efectivo, robusto, seguro, decían, ¿no? Los creadores, en inglés, ¿no? Quick Ketcher, por eso utilizo, pero realmente es oficialmente es método de extracción, de extracción con acetonitrilo, ¿no? Luego la cuantificación, y la cuantificación por LC y masa o GC masa, ¿no? Entonces, discúlpenme si estoy corriendo, pero por el tiempo que me han dado, quiero abarcar lo que tenía que presentar. Cuantificación e identificación por GC y LC masa, ¿no? Entonces acá hay un diagrama, el método Ketcher original, el método AOC 2007-1, y hay una versión europea, el método europeo, normalizado europeo 15662. Son muy similares con ligeras diferencias en el buffer que utiliza. El americano OAC usa buffer acetato, y en cambio el europeo usa buffer citrato. Yo he conversado con los autores y en realidad no hay diferencia, no es más que todo una cuestión de trabajo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Es más que todo eso, ¿no? Los laboratorios usan indistintamente, bueno, en Europa más el europeo, en Estados Unidos y en Latinoamérica es mezclado, creo, ¿no? Algunos usan el método europeo, otros americanos. Acá en esta diapositiva se ve un poco fotos del procesamiento. El método Ketcher incluso se puede hacer a la agitación con la mano, ¿no? Utiliza sulfato de magnesio para hacer lo que es el salting out, una extracción por salting out, para la extracción dispersiva, ¿no? Para la extracción dispersiva. Y tiene una segunda etapa de clean-up, ¿no? Que utiliza extracción en fase sólida dispersiva. Es famoso este método porque introdujo por primera vez en el mundo de la química analítica alimentaria este concepto de la extracción en fase sólida dispersiva. Es decir, por ejemplo, el C18 u otro absorbente, como tradicionalmente se usaba en cartuchos, ellos introdujeron que en vez de usar en cartucho, simplemente se mezcla el absorbente con el extracto, y a eso se denominó dispersiva. Es mucho más fácil porque el cartucho es más complicado porque hay que hacer un lavado, una elución, ¿no? Y bueno, lógicamente la normalización que luego siguió y el uso internacional. El Ketcher está internacionalmente demostrado que funciona, y la performance es elevada, ¿no? De repetibilidad, reproducibilidad, ¿no? Que sea método oficial AOAC ha pasado por un método de interlaboratorio internacional, y vienen utilizándose en todos los laboratorios del mundo, ¿no? Y luego utiliza centrifugación y detección. Es muy simple realmente el método Ketcher. En cuanto a la espectrometría de masa, el desarrollo de la espectrometría de masa, tenemos ahí un desarrollo histórico, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Con la introducción ya de las técnicas de espectrometría de masa, incluso tiempo de vuelo, etcétera, diferentes técnicas
técnicas que se utilizan. La espectrometría de masa, tanto acoplada a cromatografía líquida como cromatografía de gas. Acá hay varios modelos, ¿no? De baja resolución cuadrupolar o de alta resolución, ¿no? Tiempo de vuelo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso para solo comentar, ¿no? El inventor de la famosa tecnología de electrospray, ¿no? El doctor Feng, ¿no? Ganó el premio Nobel en el 2002 por este trabajo que hizo posible que la espectrometría de masa se pueda acoplar a un cromatógrafo líquido. O sea, esa tecnología fue desarrollada por el doctor Feng en el 2002. Ganó el premio Nobel junto con estos dos investigadores por el tema de espectrometría de masa, ¿no? Eso para el espectrómetro de masa. Acá hay un diagrama, digamos, desde la entrada hasta su detector, ¿no? Yo creo que ahora no vamos a centrarnos en esto. La espectrometría de masa es una técnica compleja y extensa, ¿no? Solamente quería mostrar acá cómo se ven estos cromatogramas. Acá se hacen adquisiciones incluso por ciclos y uno puede incluir cientos de plaguicidas en una corrida cromatográfica. Acá estamos hablando de 20 minutos, en realidad incluso esto es antiguo, ¿no? Ahora con la ultra performance es más corto, incluso 10 minutos, ¿no? Y es una técnica confirmatoria porque la espectrometría de masa, a diferencia de los detectores de cromatografía líquida tradicionales, da información estructural de la molécula, porque para hacer adquisición por espectrometría de masa, la molécula dentro del espectrómetro de masa es fraccionada, se fracciona en sus fragmentos, o sea, se rompe sus enlaces químicos. Y eso proporciona información estructural. Por eso cuando uno analiza por espectrometría de masa, hay una alta confiabilidad en poder evitar los famosos falsos positivos, ¿no? Los famosos falsos positivos que todo analista quiere evitar. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, es positivo para cloranfenicol, por ejemplo, pero la espectrometría de masa te da información que efectivamente es la molécula cloranfenicol. A diferencia de los detectores tradicionales como de UV visible o fluorescencia, que no te dan esa información, ¿no? Y eso es muy importante en este campo de la inocuidad y es vital porque no es como los controles de calidad. Acá las muestras son complejas, pueden tener cantidad de analitos que están mezclados con los analitos de interés, entonces hay que tener técnicas más finas, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Esta técnica hace uso de fragmentos, se fragmenta la molécula, ¿no? Esta guía, finalmente quería mencionar, esta es la guía más importante en este campo para el aseguramiento y control de calidad y validación de métodos de residuos de plaguicidas, de análisis de residuos de plaguicidas en alimentos y en alimentos de animales incluso, ¿no? Cada 2 años se actualiza esta versión. Esta es la última versión. Es un documento técnico emitido por el laboratorio de referencia europeo, ¿no? Es oficial, es de origen europeo, pero es lo más utilizado para este campo de quality control, en este campo de residuos de plaguicidas, ¿no? Tiene requisitos que, como dice la norma, es complementario a la ISO 17025 incluso, ¿no? Tiene mucha información acerca de la tecnología de espectrometría de masa, los requisitos que se deben cumplir, incluso de relación iónica, cómo se debe hacer la parte analítica. Incluso para la validación de estos métodos, hace lo que se llama un agrupamiento de commodities, ¿no? Por ejemplo, con alto contenido acuoso, con alto contenido ácido y alto contenido de agua, como los cítricos, ¿no? Alto contenido de azúcar y bajo contenido de agua, ¿no? Como los frutos secos, ¿no? Con alto contenido es decir, agrupa los alimentos para facilitar el manejo técnico en el laboratorio, como por ejemplo la validación de métodos. Se puede hacer validación por grupos y no alimento por alimento, porque sería una tarea muy titánica validar un método si tú tienes para alimentos, para todo tipo de alimentos. Lo que se hace es validarlo por grupos, según este agrupamiento, ¿no?
que es lógico porque está agrupado de acuerdo a su propiedad química, ¿no? Contenido de agua, acidez, contenido de lípidos, si es seco o no es seco, etcétera, ¿no? Para alimentos para animales también, tiene mucha información para la validación de métodos, qué parámetros se debe validar y qué criterios se utiliza. Por ejemplo, para el recovery, que es una medida de la veracidad o trueness, establece un recovery de 70 a 120%, y para todos los parámetros, ¿no? Entonces, es una guía bastante técnica y es la principal que se utiliza en los laboratorios que nos dedicamos a análisis de residuos de plaguicidas, ¿no? Bueno, disculpen nuevamente que haya corrido, pero era la intención de poder cumplir el tiempo. Este tema es bastante amplio, así que esa es un poco la limitante. Muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias al magíster Orlando Lucas por esa excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahora sí lo vemos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que hemos recopilado justamente de los asistentes que nos están viendo por Facebook. La primera pregunta es de Fanny Llerena. Ella consulta, ¿dónde se realizan los análisis de plaguicidas para los productos de exportación en el Perú? Bueno, la institución, a nivel del gobierno, digamos, se realiza en el laboratorio donde trabajo, ¿no? Que soy director de ese laboratorio, que es el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. También tenemos laboratorios ahí en Perú, porque SENASA también tiene una base de datos de laboratorios autorizados, privados, ¿no? Que realizan análisis para este sector. Generalmente estos análisis son requeridos por el sector agroexportador, pero también SENASA realiza análisis de alimentos de consumo nacional, ¿no? Claro, muy interesante. La siguiente pregunta es de Denis Contreras. Él pregunta, he visto que Asia exporta algunos kits de detección rápida para plaguicidas en alimentos. ¿Sabe usted si algunos laboratorios lo usan y si son válidos para el mercado interno? Kit para plaguicidas, desconozco que sean kit, no sé a qué se refiere. Para residuos de medicamentos veterinarios sí hay kit basados en ELISA, ¿no? Como por ejemplo para analizar cloranfenicol o antibióticos de diferentes familias. Hay kits basados en la técnica de ELISA. Pero para plaguicidas no hay kits basados en ELISA. No hay la técnica, casi la única técnica que se utiliza es cromatografía líquida o de gas. No hay otra técnica en el campo de alimentos, ¿no? Muy bien, esas fueron todas las preguntas por el momento. Muchísimas gracias por su participación, por su excelente exposición, Magíster Orlando Lucas. Muchísimas gracias. Gracias también, gracias, y gracias por la invitación y por poder compartir esta ponencia con los participantes del Congreso. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias.